todos. En esta clase vamos a hablar de las causas de los bajos tipos de interés reales a largo plazo. Para empezar, el hecho central que se quiere explicar y que es muy sorprendente es la constante bajada, la constante caída que han tenido los tipos de interés reales en las distintas economías de Estados Unidos, de Europa, de Japón, en los últimos 50 años. Gráficamente se puede ver esta caída desde los años 50 y luego desde en los años 80 sigue cayendo. Es una caída constante, mantenida en el tiempo, y que por ejemplo en el caso de Estados Unidos, por concretar en un dato, los bonos del Tesoro seguros a largo plazo para 10 años, que en 1981 se pagaba un 15%, en 2020 se paga un 1%. O sea que la caída es muy considerable. Este es el hecho a explicar. Entonces, en las explicaciones, lo primero que vamos a descartar que se da a veces y que está mal enfocada, y es que el responsable sea el Banco Central o los bancos centrales de cada país. Como los bancos centrales tienen como función determinar el tipo de interés, pues los bancos centrales han decidido poner un tipo de interés cada vez más bajo durante estos años. ¿Por qué es equivocado? Porque los bancos centrales sí determinan el tipo de interés, pero lo que hacen es reflejar, son como un mensajero que refleja el tipo de interés que esa economía necesita para llegar al pleno empleo. Y entonces este tipo de interés está determinado, está explicado por fuerzas más profundas, y los bancos centrales lo que hacen es, ¿no? Pues repito, como un mensajero que dice, dadas estas fuerzas de la economía, pues el tipo de interés en estos momentos pues tiene que ser el 1 o el 2%. Ese tipo de interés que llevaría a la economía a una situación a su output potencial o de pleno empleo, se le llama el tipo de interés natural. Entonces, ¿qué fuerzas determinan este tipo de interés natural? Las dos grandes fuerzas, como tantas veces en economía, tienen que ver con la oferta y la demanda, en este caso con la oferta de ahorro por parte de las familias, de las empresas y los gobiernos, la oferta de ahorro en la economía, de ahorro doméstico y mundial, porque el ahorro se mueve por el mundo, y por otro lado la demanda de ese ahorro, la demanda de fondos prestables, fundamentalmente por las empresas para llevar a cabo nuevas inversiones. Por lo tanto, dada esta oferta, esta demanda, pues existe algún tipo de equilibrio en cada economía que determina, que lleva ese tipo de interés natural, que es, repetimos, tipo de interés natural, el que hace que esa economía sea compatible, que puede llevar a esa economía a tener suficiente demanda para alcanzar el pleno empleo. Esta era, por lo tanto, una explicación que hay que descartar, la del Banco Central, que sea el responsable, y hay que indagar las causas, las hipótesis que hay detrás, por lo tanto, de esa oferta de ahorro y esa demanda de ahorro en las economías. Vamos a ver, por lo tanto, una serie de hipótesis, de explicaciones que tienen los economistas para explicar en parte al menos esta caída constante de los tipos de interés reales desde los años 50. Entonces la primera razón tiene que ver con las expectativas de inflación. Como las expectativas de inflación han ido bajando desde los años 80 y se han mantenido durante décadas muy bajas, cuando los inversores prestan dinero, como piensan que en el futuro no van a subir los precios, pues piden menos tipos de interés nominales. Es decir, porque los euros o los dólares que se les va a devolver dentro de 5 o 10 años van a tener bastante valor, porque los precios habrán subido poco, porque las expectativas de inflación, de que los precios suban, son bajas. Y eso puede explicar en parte esta caída. Pero hay que buscar otra serie de razones que no tengan en cuenta
la inflación. Entonces los economistas distinguen entre el tipo de interés real y nominal, y el tipo de interés real, si el que interesa explicar, es el nominal descontada, restada la tasa de inflación. Es decir, que aún sin tener en cuenta la tasa de inflación, tenemos que buscar otras explicaciones, otras hipótesis que expliquen esta caída dramática de los tipos de interés en relación con la oferta de ahorro, primero. En relación con la oferta de ahorro que ha subido en el mundo, pues hay diferentes explicaciones. La primera es, pues, una economía tan importante como la economía china, que ha crecido mucho en las últimas décadas y que tiene una gran capacidad de ahorro. Y ese ahorro lo mueve y lo lleva por todo el mundo, y eso ha hecho subir el ahorro a nivel mundial. Otra segunda hipótesis tiene que ver con la desigualdad. Desde los años 70 la desigualdad en la mayoría de países ha estado subiendo, y con una mayor desigualdad significa que las familias y las personas con más dinero tienen mayor capacidad de ahorro. Digamos que la renta ha pasado a estar en mayor parte en las quintiles, en las familias con mayor capacidad de compra y mayor renta, y tienen mayor capacidad de ahorro, pues eso puede explicar en parte también la subida de ahorro a nivel de cada país y a nivel mundial en general. Una tercera hipótesis tiene que ver con la demografía. Las familias, las personas cada vez viven más, la esperanza de vida ha subido, y como la persona típica sabe o cree, espera estar más años de jubilación antes, después de trabajar, pues tiene que ahorrar una mayor cantidad de dinero. Mayor esperanza de vida, mayores años que hay que estar sin trabajar y viviendo, y por lo tanto ahorrando más. Otra hipótesis tiene que ver con la subida del nivel de renta. Si en cada país, en general, el nivel de renta año a año va subiendo, a un mayor nivel de renta se ahorra más. Y también entre países, como el conjunto de economías están creciendo alrededor del mundo, a más crecen esas economías, más nivel de ingreso tienen las familias, a más nivel de ingresos más se ahorra. Todas estas hipótesis tienen que ver con explicar por qué ha subido el nivel de ahorro en una economía. Una última tiene que ver con que distintos acontecimientos, entre ellos la pandemia, la crisis financiera, ha hecho a la familia media sentirse más insegura, viviendo en un mundo más incierto, y eso puede haber llevado a aumentar el ahorro por precaución y por lo tanto aumentar la demanda de activos que son seguros. Y además esos activos seguros, como son los bonos del Estado, los bonos de muchas empresas, además se pueden vender fácilmente en los mercados, es decir, que tienen una alta liquidez. Es decir, que si hay mayor aversión al riesgo, lleva mayor demanda de activos seguros, y además que esos activos son líquidos, pues aún refuerza más esa demanda, y eso explicaría mucho la compra de activos, el llevar el ahorro hacia esos activos seguros. Por el lado de la inversión, es decir, que podría haber una enorme cantidad de ahorro, pero que ese ahorro las empresas lo quisieran y las familias lo quisieran y lo necesitaran y lo demandaran. Pues lo que está pasando por el lado de la demanda de ese ahorro es que se ha reducido, hay fuerzas que la reducen. Una primera fuerza que la reduce tiene que ver con las inversiones en nuestro contexto de nuevas tecnologías. Antiguamente, para invertir por ejemplo, en hacer ferrocarriles o en hacer cementeras, se necesitaban grandes cantidades de préstamos y de dinero. Había que construir vías de tren, o había que construir enormes fábricas. En la economía del conocimiento y de las nuevas tecnologías de la comunicación, pues las inversiones de Facebook o de Twitter son mucho menores. Se invierte en activos más intangibles, en programas informáticos, en apps, pero se necesita, por lo tanto, mucho menos dinero y menos préstamos para llevar a cabo esas inversiones. Eso sería una posible razón que redujera la demanda de ahorro, y eso redujera a su vez
ese tipo de interés que hemos dicho, natural, de largo plazo. Otra segunda razón tiene que ver con el crecimiento de los países. Desde los años 70 el crecimiento de las principales economías avanzadas se ha ido reduciendo. Es decir, crecen, pero a un ritmo más lento. Es como que el coche se está desacelerando. Las economías crecen a un ritmo más lento y esto, algunas explicaciones dicen que tienen que ver con el crecimiento, con los cambios tecnológicos, que son a su vez también más lentos. Que los nuevos inventos no hacen crecer las economías tanto como lo hacían anteriormente. El caso es que si las economías crecen más lentamente, a su vez hay menos inversiones, y al haber menos inversiones, pues hay menos demanda de ahorro. Y eso a su vez también deprime el tipo de interés. Y por último está un hecho también que se ha comprobado en las últimas décadas, que el poder de las empresas está subiendo. Las empresas tienen más poder para aumentar los precios, más lo que se llama más poder de mercado. Las economías son menos competitivas. Este fenómeno ha sido estudiado por distintos economistas, entre otros el economista Philippon, y esto lo que haría es que cuando las empresas pueden vender a unos precios más altos, porque son enormes empresas, gigantes, que tienen mucho poder de mercado y que concentran muchas ventas, esto a su vez hace que sus inversiones se reduzcan. Al subir los precios también producen menos y si producen menos de lo que podrían producir si la economía fuera más competitiva, también reducen sus inversiones. Y al reducir sus inversiones, pues de nuevo la demanda de préstamos cae y eso también deprime a la baja los tipos de interés. Pues tenemos toda una serie de causas y de explicaciones, de hipótesis, algunas por el lado del ahorro que está subiendo en las economías y a nivel mundial, y por otro la demanda de ahorro y las inversiones en empresas y en capital que está bajando en las economías. Juntamos todo el puzzle y lleva a que los tipos de interés de equilibrio a largo plazo naturales tienden a reducirse de forma constante y sostenida pues, en los últimos por lo menos 70 años. Predicciones de futuro, ¿esto va a seguir? ¿Se mantiene o ha sido como un paréntesis histórico que podría cambiar? Las principales predicciones de los economistas es que como estas fuerzas siguen en pie, esta tendencia puede seguir en las próximas décadas. Puede haber ciclos, cambios. En 2022-2023 estamos en un ciclo de subida de los tipos de interés, pues cuestiones que están ocurriendo como la subida de la inflación, y en el futuro puede haber otras cosas que hagan que el tipo de interés dé saltos hacia arriba, pero la tendencia a largo plazo, si estas fuerzas son tan fundamentales, pues será que los tipos de interés se mantengan muy, muy bajos durante mucho tiempo. Pero aún así, pues hay que poner al menos dos asteriscos, o sea, dos posibilidades de que esto cambiara. Una de ellas tiene que ver con que estos tipos de interés tan bajo hace que las deudas aumenten mucho de los estados y de las familias. Con unas mayores deudas, si esas deudas de mayor endeudamiento público y privado a lo largo del tiempo, puede hacer que los tipos de interés poco a poco al final empiecen a subir. Y el segundo asterisco tiene que ver con el cambio climático. En las próximas décadas harán falta grandes inversiones en desarrollar tecnologías limpias y verdes, y eso puede ser de tal calibre el aumento de las inversiones en todas las economías que haga que el tipo de interés a largo plazo natural vaya subiendo. Por último, que señalar solo algunas de las implicaciones que tiene estos tipos de interés tan bajos. Señalamos ahora simplemente dos. Una, muy básica, tiene que ver con el endeudamiento de los gobiernos. Los gobiernos, al ser los tipos de interés tan bajos, pueden endeudarse con
con unos porcentajes de deuda pública respecto a su PIB del 100%, del 130%, del 150%, cifras muy, muy grandes, pero al ser el tipo de interés tan bajo, el servicio de la deuda, los intereses que tienen que pagar por esa deuda son relativamente bajos. Y por lo tanto pueden hacer que estas deudas sean sostenibles a lo largo del tiempo, si no ocurre nada que haga subir los tipos de interés a largo plazo. Y la segunda consecuencia a nivel más privado es que una inversión típica de una familia, que de sus ahorros, que sea 50% en acciones en bolsa y 50% en bonos del Estado seguros, si tradicionalmente tenía una rentabilidad del 8% anual, esa rentabilidad ha bajado al 5% y puede seguir bajando hasta quizá el 3% si los tipos de interés se mantienen tan bajos a lo largo del tiempo. Luego, conclusiones principales, lo primero es un hecho, que el tipo de interés de las economías a lo largo y ancho del mundo, es decir, que no es una cosa específica de cada país, ha bajado de forma constante y mantenida en los últimos 50 años. Lo segundo es que esto tiene una serie de explicaciones que tienen que ver con fuerzas profundas de la economía, con la cantidad de ahorro que hay, con la oferta de ahorro que hay y con la demanda de ese ahorro que hay en las economías. Y en general, como el ahorro está subiendo y la demanda de ahorro está bajando porque hay menos inversiones, eso es la fuerza principal que deprime, que lleva a bajar el tipo de interés real a largo plazo. Por último, las implicaciones es que de momento la predicción principal es que este tipo de interés se siga manteniendo bajo a lo largo del tiempo, aunque tenga subidas y bajadas, pero si estas fuerzas siguen en pie, pues el tipo de interés también seguiría muy bajo. Y por último, pues que tiene desde luego dos grandes, al menos, consecuencias. Una para la capacidad de endeudarse los estados, que aumenta considerablemente, ya que tienen que pagar menos intereses por la deuda. Y la segunda, la cantidad de ahorro que tiene que hacer una familia típica para, por ejemplo, mantenerse sus años de jubilación, si hace un plan de jubilación, porque la rentabilidad media de una cartera de inversiones pues ha bajado considerablemente. Muy bien, pues ya seguimos con este tema en otra clase. Hasta pronto.